Vuelve y juega. Paloma Valencia esta vez fue en contra de Deyanira Gómez, víctima en el caso Uribe. La defensa de esta última, Miguel Ángel del Río, interpondrá acciones legales contra la senadora del Partido Centro Democrático por injuria. En las últimas horas, la senadora hizo una publicación en la red social X que en ese momento quiero que veamos y que vamos a comentar bajo el siguiente criterio, y es la dignidad humana de la que todo colombiano goza. En esa línea quiero que nos paremos para que analicemos lo que dijo la senadora y no vayan a haber malinterpretaciones en cuanto a que uno esté de un bando o de otro. Aquí no estamos de ningún bando ni de otro. Estamos tratando precisamente de llegar a la información más allá de un tweet por intermedio del análisis, y eso lo vamos a hacer en este momento. Entonces, la senadora Paloma Valencia publicó el siguiente trino. Deyanira tiene un historial de vínculos criminales. Cabe concluir que su vida ha estado siempre agitada por la cercanía del crimen. Estuvo casada y tuvo un hijo con un jefe medio de las FARC en el Frente 21, condenado y sobrino de Pedronel, segundo cabecilla de las FARC. Entonces, quiero que nos detengamos aquí. La senadora Paloma Valencia, no solo en su condición de congresista, sino como ciudadana colombiana, vulnera la dignidad humana al hacer este tipo de aseveraciones en cuanto a que Deyanira Gómez tiene o tuvo vínculos criminales. Pero además la senadora debería contarnos cuál ha sido, mejor, el juzgado penal del circuito, tribunal o sala de casación que confirmó ese señalamiento, ya que esa es la única manera de vencer la presunción de inocencia. Y creo que precisamente por ese tema estamos todos presenciando, el país y el mundo, el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero vamos allá más adelante, porque todo este tema está en el marco de eso que está pasando en el país. Entonces, continuemos leyendo lo que dijo la senadora. Con Pedronel, Deyanira mantuvo vínculos y conversaciones hasta un teléfono especial para hablar con él. Tenía relaciones con jefes de las FARC del Frente 25 y 42. Según han informado los medios, ayudaba a planear acciones de la organización terrorista en Bogotá. Además, coordinaba abogados para los procesos con las FARC, con la hermana de Pedronel, y mantenía contacto con la Zarca y el Rol. Nuevamente, le tendríamos que decir a la senadora que este punto justamente es muy interesante, porque la senadora dijo que Deyanira Gómez estuvo casada y tuvo un hijo con un exintegrante de las FARC. Pero resulta que nuestra querida Paloma no solo hace manifestaciones que no le constan porque sencillamente no es un testigo presencial, es decir, no estaba ahí, no las vivió, pero además hace alusión a información que goza de reserva legal, porque hace parte de la esfera privada, del núcleo familiar que todos podemos tener, ¿cierto? Entonces, exclusivamente a esta información puede tener acceso una autoridad judicial, y que ahora es de conocimiento de una congresista cuya competencia se limita al marco legislativo únicamente. Por lo tanto, en este país, el habeas data como garantía constitucional es un tráfico de influencias entonces, o un abuso de autoridad por parte de las agencias de inteligencia, porque la senadora Paloma sería la primera congresista que tiene acceso a información privilegiada. Pues al ser de aparente seguridad nacional, como lo explicaremos más adelante. Entonces, eso causa es un poco curioso que la senadora tal vez tenga acceso a temas que realmente no le competen, ¿verdad? Pero sigamos aquí leyendo lo que dijo la senadora. Todo esto lo hemos podido conocer por los informes de inteligencia y contrainteligencia que desde el 2006 se vienen produciendo sobre Deyanira, y ahí relaciona el supuesto alias La Chiqui. Entonces, de nuevo aquí, en redes sociales precisamente han circulado una serie de fotos de la senadora Paloma Valencia con una persona señalada presuntamente
por 3 delitos: fraude procesal, soborno y manipulación de testigos. Y nadie podría decir que usted, senadora, por tener cercanía con el procesado, sea autora, coautora o colaboradora de esos comportamientos. Que de ser hallado culpable por un juez de la República, se podría decir sin temor alguno que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue un criminal o un fundador de un grupo paramilitar. ¿Y por qué le digo esto? Porque una autoridad del Estado, como lo es la Fiscalía General de la Nación, formalmente presentó escrito de acusación. No son suposiciones ni fanatismos. El carácter se tiene cuando se habla con la verdad y el profesionalismo de los hechos. Sin embargo, a usted, senadora, y a nadie le es permitido mancillar la honra de una persona, porque lo gravísimo aquí es el atropello a una ciudadana. Lo hace precisamente una representante del Estado cuyo interés personal trascendió a lo público y sí, afecta a los fines esenciales del Estado que usted juró cumplir y proteger. Entonces, la senadora finalizó con eso y nosotros queríamos finalizar en esta intervención porque recientemente ella, como integrante del Partido Centro Democrático, se ha tomado la vocería de, diríamos, una campaña en donde pone numeral, no es juicio, es montaje. Con el anterior trino, con el anterior pronunciamiento de la senadora, vemos de alguna manera una intención de intervenir de manera mediática en el juicio que se lleva contra el expresidente, a lo que justamente el abogado de Deyanira Gómez respondió: senadora, la invito a que se retracte de manera inmediata, de lo contrario la llevaré ante la justicia, queda notificada. Eso ocurrió ayer, sin embargo, el pronunciamiento de la senadora pues no se dio y hacia el final de la tarde entonces nuevamente la defensa de Yanira Gómez, Miguel Ángel del Río, se pronunció en su cuenta también, en su red social X, en donde, así como lo dice el medio de comunicación W Radio, interpondrá acciones legales contra la senadora del Partido Centro Democrático por injuria. Entonces, aquí tenemos el otro tuit publicado por la defensa de Yanira, Miguel Ángel del Río. Anoche se pronunció y dijo lo siguiente: el día de mañana radicaré denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por las manifestaciones injuriosas en contra de la médica Deyanira Gómez. No todo vale en este juicio contra el acusado Uribe Vélez. Y en efecto, no todo vale, pero aquí quiero detenerme para finalizar también con el tema del tuit publicado por la senadora, que tiene que ver con lo siguiente. Dame un segundo para que lo veamos nuevamente. Digamos que la última aseveración es igual a lo que sucedió con Juan Guillermo Monsalve para el 25 de febrero, cuando fue registrado en su celda porque presuntamente tenía elementos prohibidos de acuerdo a informaciones recibidas, digamos que de fuente humana, para formalizar este asunto. Pero como el IMPEC no tiene vocero oficial, sino Blue Radio y la W, ellos informaron que no había pasado nada con Monsalve y con eso bastó, ¿verdad? Pero claro, como colombiana me acabo de enterar que los medios de comunicación tradicionales son los encargados de afirmar o desmentir un delito. No el Estado ni los funcionarios, por supuesto, sino una senadora de la República se encarga de decirnos quién es un criminal o quién es inocente, ¿verdad? Estamos ahí. En ese sentido me surge una pregunta hacia la senadora, pues, y es la siguiente. La senadora tiene pruebas de que puedan ser sometidas a contradicción en juicio, porque en ese sentido debería estar a lo mejor presente en esta jornada que hemos visto del juicio contra el expresidente Uribe, para que las presente, ¿cierto? Y si los informes de inteligencia y contrainteligencia son ciertos,
¿Por qué la senadora no hace parte de un proceso judicial a día de hoy por delitos como rebelión? Senadora, ¿en qué mundo cabe que uno pueda vivir despotricando de la gente cuando se tiene el poder para incitar a la violencia en contra de una mujer con hijos, como lo es usted también? ¿Acaso por ser defensora del expresidente Álvaro Uribe Vélez, algún colombiano, la podría señalar a usted de los mismos comportamientos que a él le imputó la fiscalía? Entonces, ese es justamente el tema que queremos plantear aquí en este video. Hombre, los vínculos, independientemente de que la médica haya tenido un hijo con Monsalve, no la hace una criminal. Por eso, para eso hay que llegar a instancias judiciales, para eso hay un juicio, para eso hay jueces de la República. Entonces, es extraño que una senadora de la República no inste entonces a las instancias pertinentes para llegar a las respuestas que de pronto ella necesita y que necesita que el país sepa también, ¿no? Pero entonces, además de esto, quiero recordarle a la senadora que por disposición del artículo 35 de la ley 1621 del 2013 es preciso señalar, y aquí abro comillas, al artículo 35, permítanme, si se los puedo compartir para que todos lo veamos en pantalla. Aquí quiero compartirles y vamos a leer un pedacito. Aquí para que sea visible para todos. Dice entonces lo siguiente, artículo 35, valor probatorio de los informes de inteligencia. En ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de los procesos judiciales y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir criterio orientador durante la indagación. En todo caso, se garantizará la reserva de la información, medios, métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia. Cierro comillas. Por lo tanto, posiblemente usted, senadora, fue inducida al error porque su jefe jurídico era el primero en advertirle que esa información que usted expuso ante más de 596,000 personas tiene un carácter reservado por tratar temas de seguridad nacional. Segundo, eso no es prueba de nada como lo hemos citado. Tercero, posiblemente estamos ante un tráfico de influencias, porque la misma ley es clara en indicar quiénes son los receptores de la información en su artículo 36 y 37. Pero en ninguno de ellos dice que los congresistas que no pertenecen a la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia, porque usted pertenece a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, irónicamente, senadora. Y a día de hoy está poniendo en tela de juicio la dignidad humana, que repetimos en todo lo consignado en la Constitución, además de la dignidad humana que usted juró velar y proteger como senadora de la República. Entonces, ese era el tema que quería traerles el día de hoy. El abogado Miguel Ángel del Río no hizo otro pronunciamiento aparte del que ya había presentado ayer, en donde radicará una denuncia en contra de la senadora Paloma Valencia ante la Corte Suprema de Justicia. Para finalizar, sí me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver más con lo mediático. Después de lo que hemos visto, realmente es difícil que en estos tiempos que todos tenemos acceso a alguna red social, con todo lo que hemos visto, un procesado hoy por la justicia, como es el presidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido curioso que lo veamos llevando equipo de producción a una iglesia o de correría por pueblos del país como si estuviera en campaña a la par.
que refuerza el discurso de inseguridad en el país. Entonces, eso es curioso, ¿no? Porque se moviliza perfectamente para lugares determinados, pero pues no para otros, ¿no? Como para acercarse aquí a la sede Paloquemao del complejo judicial. Parecería que estuviera en campaña, ¿no? Eso es como lo que a veces uno aprecia en esas apariciones, ¿no? Pero toda esta ola mediática me lleva a una conclusión y es la siguiente. En su mayoría el partido Centro Democrático ha salido en redes sociales a arremeter todo el tiempo contra el gobierno nacional y a favor del hoy procesado por la justicia Álvaro Uribe Vélez. Y esto ha llevado al movimiento, y hablo del movimiento mediático. Eh, y casi referirme a una estrategia que tiene que ver con el estado de opinión. Quiero detenerme aquí porque sí me parece que es una estrategia de alguna manera organizada por parte de algunos integrantes del Partido Centro Democrático y simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es un tipo de convenio de alguna manera no acordado, en donde el estado de opinión no es más que un poder, como ya lo dije anteriormente, acordado de alguna manera, que busca desde lo mediático precisamente reconfigurar no solo el modelo social, ¿por qué no decirlo? Un cambio de realidades que están ligadas a la política. Eh, por estos tiempos, repito, hay mucho movimiento y que tiene que ver con los temas coyunturales en materia de política. Y esto me parece que es una estrategia, que es la estrategia que han implementado desde el Partido Centro Democrático para mover un poco precisamente el estado de opinión y de alguna manera crear bandos a favor y en contra, como esa dinámica que se escuchó y era precisamente que no, que al expresidente se le estaba juzgando ya. Y aquí nadie está juzgando a nadie porque no se han llegado a un veredicto. Entonces, quiero dejarles ahí el tema porque me parece importante, porque me parece que es una estrategia, porque pienso que es una estrategia de alguna forma organizada y esa es mi opinión, pero quisiera leerlos a ustedes, quisiera saber qué opinan. Eh, Quisiera saber qué opinan sobre todo del estado de opinión y de la dignidad humana. Eso creo que es lo rescatable aquí. Y, y qué lástima que una senadora de la República pues no honre todo eso. Entonces, muchas gracias por haber estado, muchas gracias por haber sido partícipes de esta, digamos, esta opinión, esta intervención. Quisiera leerlos en los comentarios, me gustaría saber qué piensan del tema y nosotros nos vemos en otro video.